Hoy vamos a revisar EBUS. EBUS es una sigla que traduce ultrasonografía endoscópica. Es una nueva tecnología que se aplica a los broncoscopios y lo que vamos a revisar en relación a este tipo de tecnología es sus indicaciones. Vamos a ver algo sobre anatomía torácica y cuál es el plan de desarrollo del programa de EBUS. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano torácico, trabajo con ProTorax y estamos aquí en un nuevo podcast en relación con las patologías que hemos venido revisando. Vamos a tener un cambio en nuestro formato. Tradicionalmente siempre he estado acompañado de Luis Fernando, mi colega y amigo. Hoy vamos a separar los temas. La idea es que vamos a poder abarcar de esta manera mucho más aspectos de nuestra práctica y nuestro ejercicio diario. Entonces, el podcast de hoy lo voy a estar haciendo solo yo y Luis Fernando va a estar complementando en otros temas en otros podcasts diferentes. ¿Qué es la endosonografía bronquial y para qué sirve? El campo específico del EBUS es la estadificación y el diagnóstico de cáncer de pulmón. Y aquí nos toca hacer una remembranza de qué es estadificación. El cáncer de pulmón es una enfermedad oncológica que se desarrolla en el parénquima pulmonar. El cáncer más frecuente es el cáncer de células no pequeñas y tiene un proceso de crecimiento y desarrollo que en alguna etapa de su crecimiento puede afectar los ganglios mediastinales. Tenemos que recordar nuevamente que este es el cáncer más frecuente en el mundo, por encima del cáncer de mama y por encima del cáncer de próstata. Es la enfermedad con más mortalidad oncológica. Entonces, por eso es relevante todo este tema y todo lo que les voy a estar hablando de aquí en adelante. Entonces, retomando, el cáncer de pulmón tiene un proceso evolutivo. Como toda enfermedad oncológica, empezamos con unas células que empiezan a crecer de manera progresiva y en algún momento esas células adquieren capacidad de dar metástasis. Eso significa que las células adquieren la capacidad de crecer fuera del tumor original o del sitio donde se empezó el tumor y diseminarse. La vía de diseminación de los cánceres de pulmón es linfática, lo cual quiere decir que va a afectar los ganglios, primero intraparenquimatosos, después los ganglios del lóbulo, después los ganglios centrales o ganglios ciliares y finalmente las cadenas centrales para poder dar metástasis. Y digamos que eso a manera muy escueta y muy superficial sería la ruta de crecimiento de un cáncer y de diseminación. Cuando nosotros como cirujanos torácicos evaluamos un paciente, ¿qué hacemos? Hacemos primero un proceso que se llama o se denomina estadificación no invasiva y nos llega un paciente que tiene una lesión pulmonar que se ha documentado usualmente en una tomografía. Nosotros lo que hacemos es revisar esa tomografía. Si la tomografía es una tomografía que es simple, se pide una nueva tomografía que es una tomografía con contraste y la razón de ese contraste intravenoso que se le pone al paciente es que podamos ver los vasos mediastinales, es decir, las arterias pulmonares, y ver los planos que existen entre esas arterias pulmonares, la aorta, la vena cava y la tráquea. ¿Por qué? Porque en ese sitio es donde están localizados los ganglios mediastinales. Vemos los ganglios ciliares y si están aumentados de tamaño, eso se considera un hallazgo positivo, es decir, hay riesgo de que esos ganglios tengan células tumorales. Ese proceso de estadificación no invasiva se complementa con otra información adicional que es resonancia cerebral o TAC cerebral. Idealmente para nosotros hoy resonancia porque tiene más sensibilidad y especificidad para descartar metástasis a nivel del cerebro, que es uno de los principales órganos que sufren en estas enfermedades, y una tomografía de abdomen. Esa tomografía de abdomen nos permite a nosotros ver las suprarrenales, el hígado y eventualmente ganglios retroperitoneales o otras estructuras que puedan verse afectadas por también enfermedad metastásica. Tradicionalmente estos estudios se complementaban con una gammagrafía ósea para descartar metástasis óseas. Esto ha ido cambiando y de acuerdo a las guías de la NCCN, hoy en día nosotros podríamos hacer una estadificación como se las describí, con resonancia, tomografía, tórax y abdomen y gammagrafía ósea, o
hoy en día mucho más fácil y en nuestra institución tenemos acceso a PET. Entonces la estadificación se complementa con un PET, lo que nos dejaría con la tomografía inicial que nos mostró la lesión pulmonar y un PET que nos da información tanto de las estructuras óseas del paciente como de los ganglios mediastinales y de las estructuras abdominales. Con ello, nosotros nos hacemos una idea de algo que se llama el TNM. El TNM es la estrategia de estadificación que nos dice el T, el tamaño tumoral, el N, es decir, si hay o no sospecha de ganglios mediastinales o linfáticos ciliares, y el M, si hay o no metástasis, como mencionamos, sea metástasis cerebrales, metástasis en el pulmón, metástasis en pleura, metástasis hepáticas, metástasis óseas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay diseminación de la enfermedad a algún otro órgano diferente a donde empezó. Eso nos permite a nosotros hacer una estadificación, es decir, hablamos de una etapa del cáncer. Hoy en día los podemos dividir en tres grandes grupos. No voy a entrar en detalle de esto, pero digamos que el TNM está estadificado en estado 1, 2, 3 y 4. El TNM de pulmón es tal vez uno de los más complejos que existen porque tiene una gran cantidad de subdivisiones, pero uno a grosso modo los podría separar en estados tempranos, que serían los estados 1 y 2, estados localmente avanzados, que serían los estados 3, y estados metastásicos o avanzados, que serían los pacientes con estado 4. ¿Por qué les hago toda esa introducción? Porque cuando nosotros como cirujanos tenemos que tomar la decisión de intervenir un paciente, tenemos que tener muy claro cada uno de estos puntos y de acuerdo a dónde se clasifique el paciente con esa información que les estoy proporcionando desde el punto de vista no invasivo, tomamos la decisión de hacer una estadificación invasiva. ¿Por qué se hace eso? Porque hoy en día con toda la información que tenemos certeza de que hasta un 20% de los pacientes que tienen un PET que no muestra compromiso de los ganglios mediastinales pueden tener tumor en esos ganglios mediastinales. Y hasta un 15% de los pacientes que tienen aumentados los ganglios en la tomografía pueden tener aumentados los ganglios por otras patologías que no sean cáncer. Entonces, de esa manera nosotros podemos clasificar adecuadamente un paciente. Y voy a intentar dárselos con un ejemplo. Yo puedo tener un paciente con un tumor de 1 centímetro en el lóbulo superior derecho, un ganglio en una estación 7, que es una estación ganglionar subcarinal, aumentado de tamaño en el TAC, el ganglio puede medir 2 centímetros, y en ese paciente se van a presentar dos escenarios. Yo veo la imagen, asumo que el ganglio es positivo, entonces ese paciente no tomaría una conducta de llevarlo a cirugía, sino sería tratado inicialmente por el grupo de oncología, o podemos, de acuerdo a las guías internacionales y las recomendaciones, hacer una estadificación invasiva, es decir, llevar al paciente a un procedimiento que me permita saber si ese ganglio está o no comprometido por el tumor, y si es negativo, entonces ese paciente sería un candidato excelente para ser llevado a cirugía y eso sería un impacto pronóstico en la vida de ese paciente muy importante. Entonces, toda esta introducción extensa y de pronto un poco compleja que les estoy dando es para explicar algo que nosotros usamos que se llaman métodos de estadificación. Tradicionalmente esos métodos de estadificación se han hecho de manera quirúrgica, con cirugía. El primer procedimiento de estadificación invasiva del mediastino que se diseñó se denominó mediastinoscopia. Fue diseñada por un cirujano que se llamaba Carlens, que diseñó un equipo que es básicamente una especie de tubo que uno introducía a través de una incisión en el cuello al mediastino sobre la pared anterior de la tráquea. Los que conocen bien la anatomía saben que hay un espacio que es el espacio pretraqueal. Este espacio es un espacio virtual que está entre la pared anterior de la tráquea y el callado aórtico, y eso nos permite disecar y crear un espacio, de separar ese espacio virtual para llegar a los ganglios de la estación 7, de la estación 4R, 4L, 2R y 2L y tener unas muestras significativas de esos ganglios. Ese procedimiento posteriormente se complementó
por el doctor Robert Ginsberg con un procedimiento que se denominó mediastinoscopia extendida, en el que se podía acceder a algunas estaciones ganglionares del lado izquierdo, la estación 5 y 6 específicamente, que tradicionalmente no se hacen ni se sacan hoy en día por ese abordaje. Posteriormente vinieron otros procedimientos complementarios que mejoraron la capacidad de esa estrategia de estadificación, como la BAMLA, que es la linfadenectomía videoasistida. Entonces, este equipo que les menciono yo, que era un tubito con luz, se vio complementado con unas articulaciones, con cámaras de video y con lentes que nos permiten hoy en día a nosotros hacer BAMLA, y de hecho nosotros, en nuestro servicio, hacemos muchísimos de este tipo de procedimientos porque tenemos la misma pequeña incisión en el cuello, pero con más capacidad de disecar y remover tejido. Entonces tenemos muchísima más información de los ganglios, y digamos que hasta hace algunos años ese era el gold standard del diagnóstico de ganglios mediastinales. Sin embargo, no podemos obviar algo, y es que implica una intervención quirúrgica, que haya una incisión, que haya anestesia general. Entonces, con el desarrollo de herramientas tecnológicas se desarrolló algo que se denomina la endosonografía, es decir, ecógrafos miniaturizados que son puestos en la punta de los endoscopios. Y con esto surgió el EBUS, que son herramientas de ultrasonografía endoscópica que se usan o en esófago o en bronquio. Vamos a hablar específicamente del EBUS, que es la ultrasonografía en broncoscopia. ¿Cómo entró o cómo encaja en toda esta historia que les estoy echando de la estadificación este tipo de tecnologías? Este tipo de tecnologías lo que nos permite hoy por hoy, con las sondas que tenemos disponibles, es hacer esa misma estadificación de los ganglios que les mencioné, 4R, 4L, 2R, 2L, 7, extenderla más porque podemos acceder a estaciones ganglionares que están mucho más lejos, como la estación 10, estación 12, en algunos casos 13, dependiendo de la capacidad técnica y de la anatomía del paciente, para tener más información de los ganglios. ¿Qué ventajas tiene? Se hace bajo sedación, no hay que hacer ninguna incisión porque se utiliza la tráquea, es decir, se hace una endoscopia como las que hacemos normalmente en el día a día en el diagnóstico de patologías respiratorias, y tenemos la gran ventaja de que eso se suma a algo que se denomina ROSE. El ROSE es un procedimiento complementario al EBUS, que no implica sino que tenemos disponible en el quirófano al patólogo, trabajamos conjuntamente con los patólogos y se hace un diagnóstico citológico in situ. Es decir, el patólogo revisa las muestras que nosotros recuperamos de cada uno de esos ganglios y va determinando si la muestra es óptima, es decir, si la biopsia que se hizo fue la adecuada y es representativa, y adicionalmente a eso podemos definir si hay o no compromiso de células tumorales en cada una de esas estaciones ganglionares. Esta técnica es una técnica que se ha ido refinando, que ha ido mejorando a lo largo de los años, y hoy en día en las guías internacionales ha reemplazado como gold estándar a la mediastinoscopia. ¿Qué termina ocurriendo en el escenario real? No es que un procedimiento reemplace al otro, no es que una tecnología vuelva obsoleta a los procedimientos, sino que se convierte en una herramienta complementaria. Y eso se ve reflejado tanto en los estudios clínicos como en las guías de práctica clínica que nosotros utilizamos, en que lo importante es que cada vez tenemos un arsenal terapéutico y un arsenal diagnóstico mucho más amplio, que nos permite, como hemos mencionado en otros podcasts, hacer algo que se denomina medicina personalizada, y es decir, proporcionarle a cada paciente el procedimiento que es adecuado para su enfermedad, para su nivel de riesgo, y responder de esa manera al reto del proceso de estadificación y de diagnóstico. Para aclarar un poco qué ocurre con el EBUS o qué buscamos hacer con el EBUS, tenemos que entender, vamos a repasar un poquitico algo de anatomía. Tenemos un pulmón derecho que tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior. Un pulmón izquierdo que tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ambos están unidos por la tráquea, que se divide en bronquio derecho, bronquio izquierdo, y la arteria pulmonar, que tenemos rama derecha de la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar,
y cada uno de estos pulmones tiene dos venas pulmonares, vena superior del lóbulo superior derecho, vena inferior del inferior derecho y su contraparte del lado izquierdo. Esta es, digamos, la descripción anatómica básica. Sobre eso, paralelo a las arterias, circulan los ganglios linfáticos. Nosotros como seres humanos tenemos linfáticos en todas partes y el pulmón pues no es ajeno a esta realidad. Los linfáticos están interconectados por ganglios. Estos ganglios se comportan como estaciones del metro, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, cada estación de los ganglios es una estación ganglionar. Y igual que los metros del mundo, los ganglios mediastinales tienen unas denominaciones. Cada estación tiene que tener un nombre. Entonces, para efectos prácticos en patología torácica y en oncología torácica, esas estaciones del metro se han denominado con números. Esos números van ascendiendo en la medida en que nosotros vamos hacia la parte externa. Si nos vamos a la parte central de un tórax, que yo les estoy describiendo, recuerden que la parte central estaría la tráquea. Entonces, en la tráquea, desde arriba hacia abajo, tenemos las estaciones ganglionares 2 y 4. R se le pone a las que están al lado derecho, the right, y L a las que están al lado izquierdo, the left. Entonces tendríamos 2R y 2L y 4L y 4R. ¿De acuerdo? Llegando a la parte inferior de la tráquea, se dividen los bronquios, como ya mencionamos, en derecho e izquierdo. Aquí aparece una estructura que es la carina, que es simple y llanamente el sitio de división de esos dos bronquios. En la carina estaría una estación, que es una estación muy importante desde el punto de vista oncológico, que es la estación 7. ¿Qué pasó con 5 y 6? 5 y 6 solo existen del lado izquierdo. Son estaciones ganglionares que están en la ventana ortopulmonar y paraórticas. Son ganglios que están solo exclusivamente del lado izquierdo. Y vamos a las estaciones 8. Fíjense que estamos haciendo una descripción progresiva. La estación 8 y la estación 9 están en los ganglios paraesofágicos y en los ganglios del ligamento pulmonar inferior. Esas serían las que nosotros consideramos estaciones centrales. De ahí pasamos a la estación 10. Las estaciones 10 estarían en los ilios de cada pulmón. En el ilio, cuando me refiero al ilio, me refiero a la estructura donde está bronquio fuente, arteria principal de cada uno de los pulmones y las venas. Esas son las estaciones 10. Obviamente hay unas descripciones anatómicas mucho más precisas, pero esto es para que tengamos en mente de cuáles estaciones estamos mencionando en este proceso. Y a partir de ahí se subdividen en 11, 12, 13, que serían las estaciones de los ganglios lobares, segmentarios y subsegmentarios. Entonces recuérdense que cada pulmón se divide en lóbulos. Entonces, si estamos hablando del pulmón derecho, pasamos de la estación 10R a la estación 11R, 12R, que serían los ganglios de los lóbulos, y las 13 que estarían intrapulmonares. Entonces, esa, digamos, es una descripción somera de lo que es la anatomía ganglionar. Esas son las estructuras que nosotros buscamos poder acceder y biopsiar con el EBUS sin someter al paciente a procedimientos quirúrgicos previos para poder tener información alrededor del cáncer. Técnicamente, ¿cómo se hace el EBUS? El EBUS se hace en una sala de endoscopia. Normalmente es bajo sedación, es decir, aquí ya nos evitamos en cierta medida la anestesia general. En la mayoría de los centros con experiencia se hace con sedación. Es un endoscopio que mide alrededor de 8 milímetros. Entra a la tráquea el endoscopio. Inmediatamente entra a la tráquea, lo primero que hace uno es una inspección, es decir, revisar la tráquea, la carina, los dos bronquios y las divisiones lobares de cada uno de esos bronquios. Para los que han visto una broncoscopia, tenemos que recordar que la tráquea tiene una forma estructurada y estable que está dada por los cartílagos. Entonces es como entrar a un túnel. Y entramos por ese túnel, navegamos por el túnel y vamos visualmente observando cada una de esas estructuras. Después de que hacemos eso, nosotros obviamente para empezar el procedimiento ya conocemos las imágenes del paciente, sabemos dónde está localizado el tumor. Entonces lo que se hace es empezar a tomar biopsias de los ganglios desde el ganglio que más implicación
diagnóstica y pronóstica tenga para el paciente hasta los que menos. ¿Por qué razón se hace en ese orden? Porque si el ganglio que biopsiamos inicialmente es un ganglio que tiene un pronóstico más alto, es decir, más ominoso para el paciente, pues ya no habría que continuar con todo el proceso de diagnóstico de los otros ganglios y se acorta el procedimiento. Entonces, eso desde el punto de vista de decisión. Técnicamente, ¿qué hace uno? Entra con el endoscopio. Este endoscopio tiene en la punta un transductor, es decir, es un sensor que emite ultrasonido, como un ecógrafo convencional, que envía esa información a una pantalla y nosotros vemos a través de la pared de la tráquea o del bronquio los ganglios que están externamente a esa estructura. Uno puede medir el ganglio, puede evaluar las características endosonográficas del ganglio. Se hace además una cosa que se llama Doppler, es decir, nosotros podemos medir si hay o no flujo sanguíneo alrededor del ganglio o en la estructura que pensamos que es un ganglio. De esa manera es más seguro el procedimiento y una vez estamos tranquilos y está seguro de que estamos ante un ganglio y ese ganglio definitivamente es el que nosotros estamos viendo en el TAC y queremos biopsiarlo, se pasa una aguja. Esa aguja pasa a través de la pared del bronquio y toma muestras del ganglio. Como mencionamos antes, esto se complementa con algo que se llama ROSE, es que sacamos esa muestra inmediatamente, se monta en una lámina y el patólogo la revisa en el mismo acto y de esa manera se logra hacer de manera expedita y más rápida y más precisa todo el proceso de estadificación. Entonces, técnicamente esa es la gran ventaja del EBUS comparado pues con las otras técnicas de estadificación convencionales. Respecto a la implementación del EBUS, el EBUS hace parte de las estrategias nuevas de estadificación y en la medida en que ha ido cambiando las guías de práctica clínica, pues han entrado estas tecnologías nuevamente. Obviamente nos enfrentamos a las dos barreras que siempre hemos mencionado. Primero, la educación, el entrenamiento en EBUS. Como es una técnica nueva, son entrenamientos nuevos, no hacen parte de los programas de formación estándar que existían en el país. Entonces, nosotros hemos tenido que acceder a programas de entrenamiento para formarnos en este tipo de técnicas. Y adicionalmente a eso, pues viene la barrera de la disponibilidad de la tecnología. Hasta hace un par de años en el país había EBUS en Bogotá y había EBUS en Cali, que eran los dos centros donde más se hacía EBUS. Específicamente en Cali era el Valle de Lili y en Bogotá la Fundación Cardioinfantil. Ya hoy en día hay más centros con este tipo de tecnologías y con personas expertas en Bogotá, en Cali. Ya hay en Barranquilla disponibilidad de EBUS y la idea es pues que esto continúe en un proceso de implementación a lo largo y ancho de la geografía del país porque es necesario definitivamente para lograr una adecuada identificación y estadificación de nuestros pacientes. La implementación de todos estos programas implica obviamente la formación nuestra, la formación del personal de enfermería. En este momento se está implementando toda la parte logística del desarrollo del programa de EBUS. ¿Qué ventajas trae tener esto disponible? Pues primero, tenemos mejor tecnología, lo que hace que podamos ser menos invasivos a la hora del proceso de diagnóstico. Hoy por hoy estos procedimientos están cubiertos por el sistema de aseguramiento de nuestro país y eso pues garantiza que sea de acceso pues universal como está descrito en la norma para todos los pacientes. Y segundo, creo que es algo importante destacar y es que Barranquilla es un centro de concentración de la población del Caribe colombiano. No es para ninguno un secreto que viene gente a la ciudad desde Sincelejo, desde Santa Marta, desde La Guajira. Entonces, poderle ofrecer a las personas acceso a este tipo de tecnologías que además le facilita el proceso diagnóstico y no implica una hospitalización o una intervención quirúrgica que a veces prolonga un poquitico las estadías, pues hace que sea más amigable y más fácil todo el proceso de diagnóstico. Eso sumado a que el enfoque de tratamiento multidisciplinario que hoy en día aplicamos nosotros, pues nos permite trabajar en equipos multidisciplinarios con oncólogos, no solo en nuestra institución, sino con oncólogos y con médicos que están en otras ciudades. Entonces eso hace que el tratamiento de los pacientes pues tenga una sola línea de ejecución y eso se traduce pues en mejores resultados en salud y beneficios para el paciente y pues para el sistema de salud.
Respecto a este tipo de tecnologías y pues las otras tecnologías que nosotros hemos ido revisando a lo largo de los podcasts, creo que es importante mencionar que el proceso de educación médica es algo que tiene que ser continuo. La medicina es un área del conocimiento que cambia rápidamente, muy, muy rápido. La única razón por la que hoy en día uno se subespecializa es porque escasamente subespecializándose le alcanza a uno el tiempo para poder mantenerse al día en los cambios de la evidencia científica, en los cambios en la disponibilidad de tecnología. Entonces creo que es importante dentro del esquema mental que cada uno tiene, que esté preparado para continuar leyendo, continuar estudiando, siendo curioso. Y algo que hay que construir es las redes de conocimiento, las redes de trabajo integrado. Uno tiene que buscar estar en contacto con colegas de otros países, de otras realidades, para que ese proceso de formación y de desarrollo de competencias pues sea nutritivo intelectualmente y que además eso se devuelva en resultados pues para nuestros pacientes. Hoy por hoy viene una nueva generación de cirujanos muy bien formados, gente que se formó en estas tecnologías o que se está formando en estas tecnologías desde el comienzo, y pues eso hace que las curvas de aprendizaje sean más cortas, que los resultados vayan a ser mejores. Entonces creo que eso es fundamental. Estamos en un momento de transición en nuestro sistema de salud en los que se ha generado cierta incertidumbre, por usar ese término. Sin embargo, pues no nos podemos olvidar que nuestra labor como médicos y nuestro carácter humanístico es algo que existe desde que apareció la necesidad de tratar las enfermedades y que no va a desaparecer. Independientemente de los cambios estructurales que ocurran, tendremos pues que adaptarnos para seguir haciendo lo que hacemos de la mejor manera y con los mejores resultados. Bueno, el futuro de todo lo que es mínimamente invasivo para los pacientes creo que es muy promisorio. No quiere decir que no haya situaciones en las que no tengamos que recurrir a cirugías abiertas y a utilizar pues todas las capacidades técnicas que existen y que llevan muchísimos años utilizándose, pero creo que en la medida en que tenemos tecnología y opciones de ser menos agresivos en una intervención quirúrgica, ese futuro va a seguir creciendo. ¿Por qué razón? Primero, porque a los pacientes les va mucho mejor. Segundo, no se nos puede olvidar que estamos en un mundo que cada día es más viejo, es decir, cada día nuestros pacientes están en mejores condiciones, pero más añosos. Entonces, antes uno consideraba que un paciente por encima de los 80 años no debía ser sometido a cirugías mayores, y hoy en día es muy frecuente que uno opere pacientes de más de 80 años de cirugías mayores, resecciones pulmonares, resecciones traqueales, reconstrucciones de pared torácica. Es decir, cada vez se hacen cirugías más grandes en pacientes más viejos. Entonces, eso nos obliga a ser mucho más precisos y a tener mejor capacidad técnica para que esos pacientes toleren esos procedimientos. Eso, ¿por qué está ocurriendo? Pues la expectativa de vida del mundo ha ido cambiando, entonces no podemos ser ajenos a esa realidad y tenemos que darle respuesta a nuestros pacientes independientemente de, obviamente, su fragilidad. Lo que ocurre aquí es que la tecnología nos permite adaptarnos a esa fragilidad del paciente y a la patología, y como lo hemos mencionado antes, pues podemos diseñar tratamientos que sean personalizados. ¿Cómo es el proceso de implementación de esto de aquí en adelante? Pues tiene que ver mucho con una mezcla de la educación, de la evidencia científica. Obviamente, cada vez que ocurre un cambio, a veces desde el punto de vista del público general, uno cree que las decisiones médicas van muy amarradas a presión comercial, pero resulta que detrás de cada decisión médica hay miles, si no millones, de estudios clínicos y de evidencia científica sólida y robusta que justifica y soporta cada uno de los cambios de conducta o cada uno de los cambios de decisión. El problema radica en que esos cambios, desde el punto de vista científico, ocurren tan rápido que a la normatividad local a veces le cuesta trabajo adaptarse. Entonces, a veces uno ve que hay unos cambios en los tratamientos o en los enfoques de tratamientos de algunas enfermedades que ocurren y que se frenan porque o los entes como la FDA, la EMA o el INVIMA se demoran en dar las autorizaciones, o los procesos de evaluación a veces no son robustos y hace que se frenen un poquito los cambios. Entonces,
creo que es un proceso adaptativo, pero que independientemente de todas esas barreras que describo, va a terminar ocurriendo o ha terminado ocurriendo a lo largo de la historia. Bueno, el EBUS, como lo hemos revisado, nos permite complementar todo el proceso de estadificación en cáncer de pulmón. Vale la pena mencionar algo importante y es, nosotros vivimos en un país tropical, vivimos en un país con enfermedades granulomatosas, con enfermedades infecciosas que son extremadamente frecuentes, y el EBUS es también una herramienta que nos permite a nosotros no solo aplicarla en pacientes con cáncer de pulmón, sino que se convierte en una herramienta que es complementaria en el diagnóstico de esas enfermedades infecciosas que les estoy mencionando. No es infrecuente que nosotros como cirujanos torácicos recibamos solicitudes de valoraciones de pacientes que tienen ganglios en el mediastino o síndromes febriles que no tienen etiología clara. Trabajamos conjuntamente con los hematólogos y los hematólogos a veces también tienen pacientes con lesiones mediastinales que no tienen etiología clara, y el EBUS es una herramienta que ayuda en todo el proceso de diagnóstico de las lesiones mediastinales. En algunos escenarios esta herramienta se puede combinar con la ultrasonografía endoscópica, es decir, el equipo se pasa o se utiliza un equipo para acceder a través del esófago, y eso nos permite ampliar el horizonte de diagnóstico mínimamente invasivo en pacientes que tienen ganglios o lesiones en el mediastino. Entonces es una herramienta fundamental, polifacética, que permite diagnosticar, como les he mencionado a lo largo de todo el podcast. No tiene implicaciones terapéuticas ni sirve para curar a ninguna enfermedad, pero sí es una herramienta fundamental y hoy en día el gold estándar en estadificación de cáncer de pulmón, y en este caso pues adicionalmente mencionar que es también una herramienta que nos serviría en diagnóstico de otras patologías. Entonces, por eso para nosotros es un proceso que es importante desarrollar, lo que va a hacer que el centro oncológico y que nuestra estructura sea mucho más robusta en todo el proceso de diagnóstico y el acompañamiento de nuestros pacientes. Bueno, con esto creo que hemos revisado a lo largo de este podcast algo de anatomía torácica, algo de cómo es el proceso de estadificación en cáncer. Creo que esa es tal vez la parte un poquito más agreste de la conversación, y cuál es la función del EBUS en ese proceso de estadificación y cómo contribuye esta tecnología en el enfoque de los pacientes con cáncer. En este momento estamos en todo el proceso de estructuración e implementación de nuestro programa de EBUS en la ciudad de Barranquilla, y les estaremos contando cómo continúa el proceso y cuándo empezamos a trabajar formalmente en él. Quiero darles las gracias por el tiempo. Quedamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda que se genere. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, pueden contactarnos a través de redes sociales. Seguiremos dedicando espacios para compartir información y responder preguntas. Gracias.